en Desayunos Informales hablamos del material que respalda la hipótesis de que Carlos Gardel nació en Uruguay. Y para conocer todos estos detalles del colectivo Gardel Río Platense, recibimos a uno de los integrantes y músico también, Gustavo Colman, para que nos cuenten a ver cómo viene este proceso, ¿no? Esta ¿Cómo está, presentación de Gustavo? documentos. Bien, gracias, ya los saludé a todos, algunos no los veía hace tiempo. ¿Nos escuchás bien desde ahí? Sí, sí. ¿Está bien? Me estaba quedando sordo, le conté. Tuvo una circunstancia de hacer piscina y se me movieron las Pero ceras de los oídos. escuchamos bien. Pero bueno, los escucho bien. Bien, Perfecto. Muy contentos. Iba a venir acompañado hoy con Gabriel Martínez, otro investigador, pero bueno, la circunstancia se dio para que viniera solo y cargara con toda la responsabilidad. Y esto, bueno, tiene un proceso que está culminando, porque se inició en junio del año pasado, en una jornada gardeliana, donde invitamos a venir a muchos investigadores. Ajá. Por lo menos lo que pudimos traer, hay muchos más que se fueron incorporando ahora, gente de Argentina, eso es fundamental, de Colombia, Bien. de España y muchos uruguayos, ¿no? Que tenemos gente joven, gente que ya tiene una trayectoria enorme. Y bueno, ¿Algún hicimos francés? Porque también en algún momento se decía que Sí, era eso francés. se sostuvo ¿no? por mucho tiempo, pero es una flagrante mentira. Nada. Y obedece solo a cuestiones económicas. ¿Pero por qué económicas? ¿En qué Bueno, porque se- cuando muere Gardel, que aparte de indocumentado, y eso provoca este documento del que hablaremos, él no tenía herederos. Entonces eso seguramente fuera para el Estado. Y se dio la circunstancia de que un apoderado, junto con Charles Romuald Gardés, que también vivió, coexistió, lo único que tomó otro nombre, que es Carlos Vaca, esa es otra ponencia que también tenemos en el DEVE, armaron toda una tramoya con algunos cómplices de todo tipo, eclesiásticos, diplomáticos, y bueno, sostuvieron una mentira en esa confusión de que dos personas eran una, cuando son claramente distintas, de todo punto de vista. Y eso, aunque sea increíble, es lo que sostuvo por intereses criados. Es más, el Archivo Judicial de Argentina tiene una medida cautelar desde hace 90 años. Wow. O sea que eso lo van renovando, porque no tiene interés que se llegue a lo que... No se tiene interés. Claro. No, los que están favorecidos nunca van a tener interés. Y aparte se da la circunstancia de que el derecho a autor ya perimió, o sea, los 80 años como plazo máximo que se sostiene en algunas sociedades de gestión, ya se acabó. Le quedan algunos años de los derechos fílmicos y ahora la estrategia es venir por el derecho de marca. Incluso acá en Uruguay alguna empresa se ha sentido lesionada porque tiene el nombre Carlos Gardel, legítimo. Sí, sí, sí. Y bueno, contra toda esa patraña, que no es el quid de la cuestión para nosotros, se descubrirá, pasará lo que tenga que pasar. Lo que nos interesa es la identidad. Entonces encontramos eco en la Secretaría de Derechos Humanos. Es uno de los temas pendientes. Hoy los derechos humanos están sobre la mesa. Hace 90 años no era un tema que todos sabemos pudiera reclamar o decir estos son mis derechos a tal o cual cosa. Bueno, hoy es el tiempo ideal. La secretaria se demostró muy afín. El expediente está volviendo porque en el camino se encontramos algo que no esperábamos encontrar, que era el original del registro civil. Ese registro civil se habilitó por ley en los años 20 para que los ciudadanos, o por lo menos los que se sentían uruguayos o nacieron en Uruguay como Gardel, pudieran registrarse con dos testigos. El 8 de octubre de 1920, Gardel, caminando por Buenos Aires, con Razzano ya lesionado en la garganta, que era su socio de todo punto de vista, autoral y también de negocios. Bueno, Gardel dice, yo tengo que hacer la documentación. Él tenía casi 30 años y era un indocumentado. Otro mundo, ¿no? Sí, No sí, es el sí, mundo obviamente. de hoy, que pasás por buquebús y te fijan en tu retina. Hizo por propia voluntad, nadie lo empujó, nadie le dijo tenés que ir. Lo de Gardel francés era una cosa como el Gardel, no sé, chino, no tenía razón de ser. Nunca se imaginó él ese pronóstico o ese cambio de identidad, porque, ojo, no le pueden cambiar a Coco Echagüe o a Zangaro su identidad después de muerto. Eso fue lo que hicieron con Gardel. Bueno, él entra al consulado, de propia voluntad, manifiesta que él es Carlos Gardel, que nació Esto en Argentina. en Argentina, en realidad en territorio uruguayo, porque era el consulado de Uruguay. Él entra, firma ese folio, lo llena con sus datos, los dice claramente, Carlos Gardel, dice que el día que nació, el 11 de diciembre de 1887, dice quiénes son sus padres, Carlos y María.
Carlos Escayola y María Leila Oliva. Y bueno, con ese documento a los 2 años, después de probar residencia en la casa. Pará, y vos decías recién con 2 testigos que estaban ahí, ¿no? Los testigos son Razzano y un comisario muy reconocido en la época que también era masón. Esos 2 testigos son los que le pedía la ley que él presentara para... Y aparecen en el Sí, formulario. pero Perdón, no, sí. los padres de dónde, los padres de Gardel. Carlos Escayola de Sí, Tacuarembó. pero de Tacuarembó y la madre. Y María Leila también. También de La Tacuarembó. madre biológica, ¿no? Porque después podemos hablar de madre de crianza, madre postiza, pero la madre biológica es María Leila Oliva, Bien. casada con Escayola en una sucesión de 3 hermanas que se casaron con el mismo esposo, con el mismo viudo. Y bueno, esa resolución de Gardel tiene un peso fundamental. Ahora, eso se había perdido. Estaban todos los libros de historia que fueron editados, por suerte gente de la que hemos aprendido muchísimo, pero había facsimilares de la época, una fotocopia, ponele. Eso no tiene un valor testimonial, eso lo aprendimos con los abogados y un requisito fundamental de presidencia es que presentemos originales, Claro. que puedan ser certificados notarialmente y que puedan ser peritados. Entonces, ese documento perdido que decían, es una fake news, dirían ahora, Sí, es sí. falso, lo inventaron, lo habrán pegado con Lo trinquete. hicieron con IA. Es con IA, Sí, claro. claro, pero en los 60 no Y existía. no eso. existía. Lo que hubo acceso a ese documento, que después pasó lo siguiente, reconstruimos la historia. Uruguay vendió su sede en la avenida Las Heras, en Buenos Aires, un edificio de 8 o 9 pisos, y pasó a una casa en una esquina muy bonita, y en esa mudanza supuestamente se habían perdido cosas. Y ese era el discurso que se sostenía y con el cual no teníamos esperanza de encontrarlo. Pero he aquí que escribiendo a la Dirección General de Asuntos Consulares, entre otros trámites, ¿no? Porque en el registro civil de acá tampoco había ninguna prueba, él no hizo ese trámite. Bueno, aparece un mamotreto. Te voy a hacer el cuento como si fuera un relato, un podcast. Se comunican por correo y me dicen, tenemos esa documentación, usted puede pasar a verla. Bueno, ese día fue larguísimo, porque tuvimos que ir en el horario habitual de las oficinas públicas. Bueno, ahí estaba, un mamotreto de más de 1000 hojas, abierto, con el encargado de que lo rescato, especialmente el celo y la profesionalidad de ese funcionario, porque él estuvo en Buenos Aires, vio que algo iba a pasar, que podía perderse documentación, o entendió que el ámbito natural era su museo, el Museo del Archivo Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en los años 90 se lo trajo. Y ahí estuvo. Cuando aparecemos ese día, de casualidad, porque de todos los investigadores, aparte de Gabriel, los demás están en Madrid, en Buenos Aires, en Medellín, en Francia, bueno, me lo abren, y una foto que circula por ahí está la mano de Álvaro Gorbacho señalando el folio 907. En el folio 907, la voluntad expresa de Gardel, sin que nadie lo empujara, sin que nadie le dijera, te vas a hacer francés, no te hagas problema. Mentira. Él precisaba una nacionalidad y recurrió a la de su país. Bueno, ese certificado es el que dio origen, por ejemplo, a los 2 años, la cédula argentina. Con la cédula argentina en sucesión vinieron todos los demás documentos que hacen a la vida civil también de Gardel. Él compró pasajes, se compró una casa en Punta Gorda, que se la estaban construyendo expresamente. Bueno, firmó los contratos con la Paramount, que fue lo que le dio a Gardel un vuelco fundamental en su parte económica. Él recibió fortunas, otros la aprovecharon. Entonces tiene un peso jurídico enorme. Ahora, el otro paso era no decir vi algo, está Claro. allá. ¿No? Eso no tiene validez ante el camino que queremos seguir, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. La Comisión y la Corte. Nos sugirieron que lo protocolizáramos, llamamos un escribano, hizo los 3 pasos que tiene que ver con este tipo de documentos, desde la solicitud nuestra, que se hiciera presente en el museo, hasta la protocolización. Eso ya lo tenemos y logramos, merced a la diligencia de funcionarios públicos como la directora del Registro Civil, Silvia Facal, que la quiero nombrar especialmente, lo adjuntamos al expediente. Esta semana eso vuelve a presidencia y a partir de ahí tendremos que esperar los trámites jurídicos, que a veces no son inmediatos, pero son firmes y contundentes. Cuando llegue a Costa Rica, si no hay oposición del Estado, que sería el único paso intermedio, esperamos que esto de una vez por todas se laude. Y lo que pase al consiguiente para Uruguay y para Argentina significa recuperar, sobre todo nosotros, porque el argentino siempre se dijo que era, pero para ser argentino primero tuvo que ser uruguayo, porque si no toda la documentación, entramos
en una vorágine de cosas que, por ejemplo, las redes están que explotan. Pero esto es el camino del conocimiento. Lo que estamos haciendo es de la documentación, no es el de las opiniones. Claro. Las opiniones nos pueden llevar a cualquier escenario. Y ese escenario de las opiniones, o de las medias verdades, o de las mentiras absolutas, que tuvo consolidado durante todo este tiempo, 90 años, el tema de un Gardel francés. ¿Y qué peso tiene ¿Este documento? Bueno, si la Corte determina que tiene derecho Gardel a recuperar su identidad, que es lo que le robaron, y cambia, por ejemplo, en un asunto, no tenemos que estar pidiéndole a Google, a Wikipedia y a todo lo demás que pongan que Gardel nació en Tacuarembó. Hoy ponen con infundadas razones que nació en Toulouse. Bueno, ese es un avance importantísimo. Más allá de la recuperación de la marca Carlos Gardel, ¿no? Porque estamos hablando en cualquier lugar del mundo que nos sentemos a hablar, podemos tener temas relativos a Uruguay, pero no de tanto peso como Gardel, o como el tango. Podemos hablar de Luis Suárez, de Mujica, de las playas, pero el valor de marca de lo que podemos lograr diciendo que Gardel es rioplatense incide en el turismo, en la cultura. Claro. Y ¿Cómo se sentía él? ¿Él se sentía argentino? ¿Se sentía la vida uruguayo? de Gardel, bueno, él se sentía rioplatense, esa es la clave. Claro. Yo pongo un ejemplo, él en el Mundial de 1930 estuvo en las dos concentraciones. No fue a la final, porque no podía embanderarse con ninguna de las dos causas. Él tuvo un padre, tuvo una madre y tuvo un lugar donde nació, pero fue expulsado, no fue querido. Él era hijo de un hijo bastardo o un hijo de un incesto, que también puede ser otra de las opciones. Y en realidad Gardel era fundamentalmente rioplatense. Él lo dice en el último disco de la RCA, cuando él le graba a Latinoamérica, en plena gira por los países del norte y del Caribe. Él habla a la gente de mi tierra y de mi raza. Y eso te pega mucho en el corazón, porque él no está hablando a los franceses. Y no tienen nada que ver los franceses. Lo que tienen que ver es lo que hicieron todo, el discurso apócrifo. Cómo se viste, cómo habla. Lo decían Julio De Caro, lo decía Astor Piazzolla, que convivió con él en la filmación de una película en Nueva York. Era uruguayo. Él lo manifestó muchas veces. Pero la vida de Gardel no fue muy normal. De niño se sintió postergado, ninguneado, dejado a la deriva. Por eso le pagan a una madre postiza para que lo críe. Que lo pierde, que desaparece 6 años, que se viene a Montevideo y consolida otras cosas fundamentales. Y se transforma en un ícono mundial. Gardel, si no hubiera fallecido en el 35, no podemos imaginarnos la trayectoria artística que hubiera logrado. Estaba a punto de filmar una película con otros haces de la música, de las estrellas de Hollywood, y la consolidación como cantante, ¿no? La voz de Gardel, a pesar de los años que ya tenía, que no eran los que declaraba, estaba en su mejor estado. Y bueno, lo seguimos teniendo, porque en muchos está presente, y esta campaña mediática tan enorme, que nos sorprendió a todos, porque estuvo en todos los medios, la opinión de la gente, vos llegás a ver que está presente. Cualquiera de nosotros rascamos un poquito y por un abuelo, por un padre, sí, obvio. por una voz, Sí, vos que sí, sos sí. profesional. Claro. Bueno, él está ahí. Y sobre eso tenemos que hacer algo. Nos lo debemos, se lo debemos. Pues tú me decías, ¿qué podemos hacer? Y a partir de ahora, todo. Y Más, el jurídicamente... proyecto ahora del Parlamento, le doy como primicia, es la idea del 2027, que son los 140 años del nacimiento, la fecha que él tomó, porque también hay algunas discusiones al también. respecto. Pero él tomó esa fecha, que tiene que ver con su vida. Vamos a tratar de hacer un monumento en el barrio sur, donde él vivió, convivió y donde hizo contactos con gente fundamental de la historia del Río de la Plata. Bailarines de Argentina, Pablo Podestá, Elías Regules. Bueno, dos de sus dos familiares, la negra Escayola y Elodina, que estaban viviendo con él, que eran Escayola de apellido. Entonces hay mucha cosa para hablar de Gardel. Vos decías que se perdió, estuvo algunos años. ¿Cuándo empezó él a cantar profesionalmente? ¿Cómo fueron sus inicios, sus arranques? Profesionalmente cantabas ya estando en un boliche, no había un mercado como el que tenemos ahora, el derecho de autor era con estampitas. Profesionalmente lo fue siempre, cantaba incluso cuando le decían el guachito de Escayola, porque Escayola era el padre y el guachito era porque su situación era esa, estaba en la estancia de Tacuarembó y ya cantaba, ahí nació lo del zorzal criollo. Después, él lo que no fue, desde el inicio, porque él lo inventó después,
cantar tangos. Él quería ser payador y cantaba hermosas canciones criollas. Uno de los amigos del Barrio Sur era Arturo de Nava, una figura fundamental del arte payadoril, junto con Gabino Seiza y otros. Ahora, él tuvo también la virtud de estrenar o de darse cuenta de lo que podía significar el tango como canción. Y él también estrena el primer tango canción, que es Mi Noche Triste. Además, fue compuesto acá en la calle Andes, en el Hotel Comercio, por Pascual Contursi. Es decir, que profesional es cuando te pagan, pero si podemos verlo del lado de Gardel, fue profesional desde que empezó a entonar una... ¿Llegó a vivir en la casa de Punta Gorda? No, porque esa casa también tuvo litigios después de muerto. Bonapelch, que fue un socias de Gardel, que se vestía y se hacía pasar por Gardel, estaba a cargo de la construcción. Gardel precisaba retirarse y vivir ahí. Después se le ocurrió morir en el accidente de Medellín. Y esa casa tenía mucho valor inmobiliario y mucho costo de mantenimiento. Entonces Bonapelch se lo cede al apoderado de Gardel y a la madre postiza, a Berta, y ellos sostienen que por eso es que la madre es la que se recibió. No, es así, lo dejaron porque no podían sostenerlo. Los que cobraban la herencia de Gardel eran otros, no era Bonapelch. Ahora, hay un tema fundamental. Yo rescato el papel de Berta Gardes como tutora, como madrina, por el valor que tiene lo que esa mujer en los comienzos del siglo XX tuvo que soportar. Ella vino como planchadora, tuvo vínculos con Escayola de todo tipo, se le pagó para que criara a Carlos Gardel, pero era una mujer desamparada en los comienzos del siglo XX. No tenía tampoco hoy los accesos a igualdades, oportunidades como pueden tenerlas todas. Eso también lo rescato como su figura. Pero si hubiera sido la madre, dos pasos en este caso, ¿por qué no la citó Gardel para que declarara o fuera testigo de su partida de nacimiento, de su registro civil? Y después que Gardel nunca se sacó una foto con ella directa, todo lo que hay por ahí son trucos, fotos trucadas. Y otra cosa, si era la madre biológica, no tenía por qué reclamar el derecho a heredar. Al no tener, lo tiene por sí solo. Por eso es que armaron toda la tramoya, y cierro la primera pregunta con eso. Fue un cuento de hadas que benefició a algunos. ¿Y queda alguien de esa época o herederos de esa época, de ese plagio? Mira, que yo tenga trato, queda con un familiar de Escayola, Gonzalo Vázquez Gabor, que ha escrito un libro maravilloso, y después él no tuvo herederos. Lo que sí están todos los hermanos y tíos de la familia Escayola en Tacuarembó. Pero en Tacuarembó es un tema que aún hoy es tabú. Hay gente de Tacuarembó que no son contemporáneos, pero que pueden ser hijos o nietos de los contemporáneos que no hablan del tema. Claro. No lo tocan. Y esto tuvo mucha repercusión acá en Uruguay, pero también en Argentina hubo lío. ¿Te llamó alguien de allá para...? No. A ver, lo que le decía, de la gente que opina como nosotros, en un momento que tenemos para decir algo... Sí, claro, en redes y demás. No, todo a favor, todo a favor. Después lo mezclan con el fútbol, lo mezclan con la política, para bien, también para mal, pero nos dimos cuenta que eso está presente en el alma de todos y que nadie manifiesta la intención de que no sea uruguayo. Y ahí se plantean, ¿por qué fue francés? Entonces ahí vos dejás una espinita que pido que lean los libros serios, porque hay mucha cosa editada por encomienda. No, la gente se ha apropiado, pero no es porque lo hagamos hecho nosotros una campaña, que si la medimos es una campaña evaluada, si ponemos a medir el impacto y los espacios que se ocuparon, andamos en $1 millón de gasto de campaña. Imposible de abarcar para personas... ¿Pero surgieron detractores o gente...? Sí, los detractores son los mismos. Los detractores son los mismos. Es más, incluso el presidente de una fundación hizo una réplica que tuvimos que responder, pero los fundamentos son risibles. Vuelven a ver, desconocen la metodología de una investigación, el procedimiento al respecto, porque no estamos diciendo, encontramos algo. Claro. Le estamos mostrando que sí encontramos. Ahora, ¿vos creés que este documento va a callar de una buena vez o la farándula argentina lo va a seguir trayendo y se va a seguir ese revuelo que cada vez que hablamos de Gardel, decimos uruguayo o argentino? Más que la farándula argentina, los peligrosos son los que están realmente vinculados con el beneficio. Claro. Yo no he visto, porque hemos sido entrevistados, no en mi caso, porque yo he derivado también en Argentina, los investigadores argentinos que están en el tema. Claro. Que entraron al tema de Gardel pensando que era francés, pero la seriedad de un investigador, la metodología, la fuerza de los documentos, bueno, podés sostener la mentira de otro, podés sostener la tuya,
Pero cuando vos ves que eso que te están diciendo no es así, el viraje es inmediato. Claro. Entonces, rescato también el investigador francés, los investigadores españoles, los colombianos. Medellín es una ciudad tanguera y han despertado en este tema. Estuvieron durante muchos años engañados. Y ahora que han descubierto esto, bueno, ¿Los aplauden. restos de Gardel dónde descansan los restos de Gardel? ¿Dónde están los restos de Gardel? Gardel está en la Chacarita. La Chacarita. Porque el gobierno uruguayo cuando pasó por acá, cuando murió Gardel, el periplo del cadáver fue muy largo. Y mientras tanto lo iban enlenteciendo por dos motivos. Querían hacer el fraude y tuvieron que apelar a la documentación fraguada. Y después porque un periodista de la época, Natalio Botana, que era uruguayo, también era la década infame en Argentina, ¿se acuerdan? Entonces precisaban también tener un argumento para sacar continuamente artículos y editar cosas. Hubo dos factores ahí que incidieron. El viaje, que fue muy largo, la tramoya que se armó en el medio, y los intereses periodísticos para continuamente ir dando una nota y desviando a la gente de la atención. Cuando Gardel estuvo acá en la aduana, Terra facilitó que fuera a Argentina. Se podía haber quedado, pero bueno, empezaron otras cosas. Y el entierro fue fastuoso, al nivel de Perón o de otra figura mítica. Multitudinario. Sí, fue increíble. Está enterrado en Chacarita, en un panteón que pertenece a una fundación que sostiene la tesis francesista. Por eso el ADN, que es un camino que no elegimos ya porque no va a poder ser nunca viable, no está en la mesa. Hoy lo que vamos es por la identidad de Gardel. Todos sus actos personalísimos, todo eso que le conté, que a partir de que encontramos terminó con el pasaporte emitido en Niza y chamuscado en Medellín, toda la vida civil de Gardel, artística, se hizo con el documento que encontramos, que era verdad, que estaba ahí, que existe. Y otra cosa, no es un registro civil, una hoja suelta de Carlos Gardel. Claro. Es un mamotreto de 1000 páginas donde hay otros 1000 connacionales uruguayos que manifestaron y se sintieron en la necesidad también de regularizar su situación. Claro. Por eso el gobierno hizo una ley, hizo dos en realidad, para poder permitir eso. Y Marcelo no es que apareció la hoja sola de él misteriosamente. No. Claro. Yo me impresioné porque cuando entré al museo me estaban esperando con un mamotreto. Hay alguna foto por ahí que le mandé a Ramiro. Es un libro de cierto peso, de todo tipo, peso en kilos y peso en... Sí, claro, tiene el sustento de la institucionalidad. Y algo más, Marcelo Martínez, que es un investigador... Ahí lo vemos. Ahí lo vemos, mira. Ahí va. Yo especialmente le saqué esa tapa, porque esa tapa sirve para el peritaje, que vamos a hacer ahora con Mirá Presidencia. lo que es eso, es una verdadera porque reliquia. es una librería de Argentina, calle Rivadavia, o sea, no la compraron acá, ni le hicieron a mano. Claro. Pero Marcelo Martínez, desde Madrid, tomó 2 o 3 casos más de personas que también registraron su nombre y su intención de ser uruguayos en ese registro, y murieron como tales. Mira. Ninguno le fue cambiado la identidad como a Gardel. Mira. Porque es el trámite normal, vos morís como tu sí, padre. no tendría los intereses de Claro, no habían los... Exactamente. Eran ciudadanos comunes, entre comillas. Exactamente. Bueno, de todas nacionalidades también, ¿no? Que manifestaron esa intención. Era con 2 testigos. También pueden decir, bueno, pero el testigo pueden mentir. Bueno, pero él no mintió, porque no llevó a la madre. No llevó a la madre postiza, llevó a testigos. La madre podría haber sido un testigo más, pero el peso de la madre biológica, pues no lo podés conocer en un acto de buena voluntad y... Pero aparte, si sus padres son los dos de Tacuarembó, ¿por qué? Y fallecidos, decía. Porque Berta Gardes vivía en ese momento. ¿Y ahí en algún hospital de Tacuarembó no hay ningún registro? No. Mirá, no te olvides que Gardel no tenía apellido. Él toma sucesivamente... Mirá, tuvo prontuario antes que registro civil. Gardel tomó el nombre de mucha gente. Por ejemplo, Gardel era Gardés. Claro. Era el apellido de la planchadora. Pero también tomó otros nombres. Creo que hay un nombre, un apellido Ordóñez por ahí. Claro, la situación en la cual nació hizo que justamente no se tenga eso. Dicen, ¿por qué no se registró como Escayola? Y porque el papá biológico, imagínense en ese momento, era juez de paz, intendente y jefe de policía. Entonces vos, ¿cómo vas a usar el nombre de alguien que tiene todo el poder para hacerte desaparecer? Todo el poder para casarte sucesivamente con 3 hermanos. No. Claro. Sin palabras. Entonces, ¿cómo era Gardel? Era un tipo meditabundo, cabizbajo,
con un dolor en el alma, muchos testigos lo describen así, Un sobreviviente. pero sin embargo fue el mejor de todos nosotros. Y ese dolor en el alma siento que también hizo que su música, cantara en su canto. de ese modo. Sí, bueno, la interpretación de Gardel, él quería ser actor también, creo que lo hubiera logrado por más que hizo películas, pero hay algunas canciones que yo les pido que la miren, que la escuchen con atención, porque la interpretación no es solo vocal, donde es inigualable. Frank Sinatra lo puede emular de alguna manera. Vos te caes de espaldas. Vos te caes de espaldas. No, y en sus ojos se ve en la mirada también. Cuando Sí. canta. Sí, tal cual. Bueno, y la pinta, ¿no? Gustavo, Un se pintún, presentó entonces la documentación, ahora a esperar. Esta Espera. semana estará llegando a Secretaría de Derechos Humanos. Bien. La directora creo que se reintegró. Y bueno, hay que saber esperar ahora. Pero, oigan, empezamos con esto en junio de 2025. Y hace 90 años que nos estaba esperando. Yo creo que hoy se alinearon los astros. Hay gente con mucho método en la investigación, con mucho conocimiento. Y la circunstancia es que vivimos una época donde los derechos tienen validez. Totalmente. Gustavo, Muchas Bueno, gracias. placer enorme. muchas gracias. No, gracias a Felicitaciones. ustedes. Placer, gracias. Bueno, no, y a ustedes por estar en el aire y darle espacio a todo esto. Gracias. Tremendo. Éxito. ¿Nos vamos con Nadia? Nos vamos al móvil con Nadia, estamos Te contigo. vemos.